Hello and welcome back to Very British Academy. Yo soy tu profesora británica y hoy les quería hablar del tema de los phrasal verbs. Es un tema que siempre está presente porque está en el lenguaje diario, tanto informalmente como formalmente. Los estudiantes siempre me hacen muchas preguntas respecto a ese tema, entonces quería aclarar esas preguntas y dar respuestas en este video. Por cierto, para aquellas personas que aún no me conocen, estoy en Facebook con el mismo nombre, Very British Academy. También estoy en Instagram con el mismo nombre, @Very British Academy, así que sígueme allá y así les puedo ayudar más con el inglés. ¿Qué es un phrasal verb? ¿Cuándo uso un phrasal verb? Hay distintos tipos de phrasal verbs y ¿cómo los aprendo? Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué es un phrasal verb? Son verbos formados por 2 o incluso 3 partes y así crean distintos significados. Veamos el ejemplo entre un verbo normal y un phrasal verb. Vamos a tomar como ejemplo el verbo cheer. Podemos decir, we cheered for our favorite team. Animamos o victoriamos a nuestro equipo favorito. Y como phrasal verb podemos decir cheer up, lo cual quiere decir animarse. Por ejemplo, cheer up, it's not the end of the world. Anímate, no es para tanto. Entonces, en el primer ejemplo tenemos el verbo cheer, que sería como animar o victoriar. Y cuando ponemos la preposición después, cheer up, se convierte en animarse. Anímate, cheer up. Entonces, un phrasal verb está formado por 2 o 3 partes. Puede ser un verbo más un adverbio o un verbo más una preposición. Tenemos phrasal verbs muy fáciles, por ejemplo, sit down, sentarse, o stand up, levantarse. Y tenemos phrasal verbs más difíciles, por ejemplo, let down, que sería decepcionar, o put up with, soportar. Existen miles, por ejemplo, come over, cheer up, back down, get by, looking forward to. La lista sigue. Hay diferentes tipos de phrasal verbs. De hecho, hay 4 tipos distintos de phrasal verbs. Hay los intransitivos, los transitivos, los separables y los inseparables. En este video vamos a ver los 4 tipos distintos. Empecemos con los phrasal verbs intransitivos. Los intransitivos no necesitan un complemento directo, son autónomos. ¿A qué me refiero con el objeto directo? El objeto directo es el fragmento de la oración que recibe la acción del verbo directamente. Pueden ser reemplazados por pronombres como la, lo, las o los, en el caso del castellano. Vamos a ver unos ejemplos. You can come over to my house after school. Puedes venir a mi casa después de la escuela. O he's going back to Russia next month. Él regresará a Rusia el próximo mes. We broke up 2 years ago. Cortamos hace 2 años. ¿Puedo separar las distintas partes de un phrasal verb? Con los verbos frasales intransitivos nunca se puede separar las distintas partes. Por ejemplo, es correcto decir we broke up 2 years ago. Cortamos hace 2 años. Pero no se puede decir we broke 2 years ago up. Esto es incorrecto. Otro ejemplo, end up. Puede decir where did you end up last night? ¿Dónde acabaste anoche? Pero no puede decir where did you end last night up? Esto es incorrecto. Entonces, con los phrasal verbs intransitivos no podemos separar las distintas partes. Los phrasal verbs transitivos.
Estos verbos siempre van antes de algo o de alguien y tienen un objeto directo. Por ejemplo, el phrasal verb pick up, recoger. Necesito contestar quién o qué, who o what. No puedo decir I need to pick up, porque la persona que te escucha va a estar preguntándose qué necesita pick up o quién necesita pick up. Requerimos de un objeto directo. Entonces podría decir I need to pick up my friend o I need to pick up some milk. Otros ejemplos sería you need to fill out this form to register. Debe rellenar este formulario para inscribirse. I'm going to cut down on fast food this year. Voy a reducir la comida rápida este año. Check out that website. It's great. Echa un vistazo a ese sitio de web. Es genial. Podemos ver que todos estos ejemplos tienen un objeto directo y contestan la pregunta o quién o qué. ¿Y el orden de las palabras? Con los phrasal verbs transitivos es distinto, podemos cambiar el orden de las palabras. Si el objeto directo es un sustantivo, podemos decir They pulled the house down. Ellos derribaron la casa. La casa o the house es el objeto directo. Podríamos armar la frase de otra forma. Podemos decir They pulled down the house. Entonces estamos poniendo el objeto directo al final de la oración. Sin embargo, si el objeto directo es un pronombre, tales como it, him, her o them, entonces el objeto siempre viene entre el verbo y el adverbio o preposición. Por ejemplo, they pulled it down. El objeto directo va entre el verbo pulled y el adverbio down. No es correcto decir they pulled down it. Vamos a ver las últimas dos categorías de los verbos frasales hoy, que son los separables y los inseparables. Cuando hablamos de verbos separables, siempre vamos a estar hablando de verbos transitivos, es decir, los que tienen un objeto directo. Y cuando estamos hablando de verbos inseparables, vamos a estar siempre refiriéndonos a verbos intransitivos, los que no tienen objeto directo. Los phrasal verbs separables, por ejemplo, turn off, apagar. Puedo decir, please turn off the TV, o please turn the TV off. Set up sería como organizar o montar algo. Por ejemplo, he's set up a meeting. O también podría decir, he's set a meeting up. Nos fijamos en que podemos poner el objeto después del verbo y también podemos separar el verbo principal de su partícula, ya sea una preposición o un adverbio. Si tenemos una oración que tiene un objeto de pronombre, tenemos que siempre separar el verbo principal de la partícula. Por ejemplo, he set it up. Hemos separado el phrasal verb, la partícula up, del verbo principal set. No podemos decir he set up it. Y por último tenemos los phrasal verbs inseparables, como sería el caso del verbo look after, que sería como cuidar de algo. Por ejemplo, yo podría decir I'll look after your dog while you're on holiday. Cuidaré de tu perro mientras que estás de vacaciones. Sin embargo, lo que no puedo decir es I'll look your dog after while you're on holiday. Esto es incorrecto. O por ejemplo, drop in, que significa como hacer una visita. Puedo decir, why don't you drop in on your way home? ¿Por qué no pasas en camino a casa? ¿O por qué no haces una visita en camino a casa? Lo que no puedo decir es, why don't you drop on your way home in?
Entonces, ya hemos visto que hay 4 tipos distintos de phrasal verbs. Hay los transitivos, los intransitivos, los separables y los inseparables. ¿Y cómo me los aprendo? Ya sé, hay miles de combinaciones distintas de preposiciones, adverbios con otros verbos y eso puede ser bastante abrumador o agobiante. Pero lo mejor es ir aprendiéndolos poco a poco. ¿Por qué no ponerte una meta de aprenderte bien 5 nuevos phrasal verbs a la semana, por ejemplo, y luego ir incorporándolos a tu habla o cuando escribes? No hay una respuesta fácil y es un proceso y la verdad que siempre vas a estar aprendiendo algo nuevo. Así que no te agobies y simplemente intentar ponerte metas fáciles y conseguibles. ¿Aún tienes alguna pregunta o alguna duda? Déjamelo saber en los comentarios abajo y estaré encantada de contestarles y ayudarles a entender este tema. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete aquí abajo. Como les conté antes, síganme en Facebook, Instagram, con el mismo nombre, Very British Academy. Espero que les haya quedado un poco más claro, espero que les haya ayudado. Y nada, nos estamos viendo en el próximo video. Chao.